Buenas, gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar el live de la pericocracia. Así que vamos a esperar. Mientras se une la gente, vamos. Roberto Suárez financiaba a Hugo Banzer Suárez, Luis García Mesa, viva la pericocracia. Después llegó Víctor Paz Estensoro, también Roberto Suárez les regaló su blanco oro. Goni Sánchez de Lozada los defendían del tío Sam, su billete recibía. Llegó Jaime Paz, no hubo paz, celoso Chavarría. Almir le deba perico y guita. Viva la pericocracia en un país que no hace gracia. Viva la pericocracia, repartían tiros de gracia. Volvió Hugo Banzer Suárez con su sobrino Marino Diodato. Su campaña promovió con paracaídas y polvo blanco. Carlos Mesa y Tuto Quiroga lo vieron escapar. Estamos en la pericocracia, nada que lamentar. Viva la pericocracia en un país que no hace gracia. Viva la pericocracia, repartían tiros de gracia. Mesa y Tuto Quiroga lo vieron escapar. Estamos en la pericocracia, nada que lamentar. Viva la pericocracia en un país que no hace gracia. Viva la pericocracia, repartían tiros de gracia. Buenas noches, queridos espectadores. Bueno, estamos aquí para un poquito dilucidar muchas preguntas que venían diciendo. Vamos a empezar por una de las principales. Vi muchos comentarios que decían de que, bueno, por si acaso, de nuevo voy a apelar a su gran entendimiento de ustedes porque tienen que entender que esta plataforma tiene muchas restricciones y como tiene bastantes restricciones, o sea, no puedo decir las cosas de frente, no puedo decirle a la pericocracia en realidad lo que es, porque hasta el hashtag me lo asumen como si estuviera promocionando esto y por supuesto que estoy en contra, no lo estoy promocionando. Entonces, bueno, nada, eso. Una de las preguntas que más veía que me escribían o que trataban de refutar, por ejemplo, es que ya existía esto mucho antes de Hugo Banzer Suárez. Y en realidad sí, pero fue con Hugo Banzer Suárez donde la cantidad de ¿qué se llama? De este producto se empezó a disparar. Iba a haber algún material que no lo he sacado justamente para compartirlo en live y como lo dije, bueno, no es, o sea, no me importa que sean dos, tres personas, lo vamos a hacer así. Por la cantidad de preguntas. Y acuérdense que pueden omitir preguntas. Ustedes pueden preguntar y pueden decir, bueno, no sé, pasa esto, pasa el otro. Ahí vemos que están saludando a algunos, solo Omar. Estoy viendo que se están uniendo varias personas. Así que bueno, hola
Hola a los demás, Leo, Jovi. Bueno, a ver, vamos a empezar en este tema, así que arranquemos. A ver, el problema con la coca, he hecho por si acaso un live solo de coca para reivindicar la hoja de coca. eh, y ahí pueden ver, y también les voy a dar el dato, el problema con la hoja de coca fue desde siempre, o sea, desde que llegaron los españoles, ya llamaron a gente del diablo, por ejemplo, y eso está escrito, está en las crónicas. Ya saben que pueden entrar a la pluma y espada.lat para ver eso. Entonces, eh, el problema con la cocaína, en realidad podemos armar varias teorías, pero o se podemos sacar, yo solo les voy a hablar de lo que está apuntado en nuestra historia, lo que los medios han tratado de ocultar, lo que muchos periodistas valientes o políticos también, como el Mundo Salazar, que miren, se ha olvidado la gente hasta el día de hoy quién era, lo han apuntado. Entonces, a ver, en los comienzos del siglo XX, estamos situándonos en 1900, Bolivia era un gran productor de estaño. Durante la Segunda Guerra Mundial contribuyó, o sea, contribuyó a la venta, a la caída del régimen, ese régimen que no lo puedo decir porque todos censuran, vendiendo su precio 10 veces menor al precio de siempre. Entonces, eso tienen que entender. Aquí dicen, si Tuto les dice Perico, Perico Agentes a los masistas, Tuto debe estar con base, está limpio. No, ahorita vamos a llegar a Tuto ahí, pero hay información que quiero primero limpiar. ¿Qué pasó antes de Hugo Banzer Suárez y todo eso? Entonces es preciso entender qué pasó con el estaño, porque vendimos por la Segunda Guerra Mundial el estaño 10 veces menor el precio. Eso hizo que Estados Unidos, o sea, acuérdense los varones del estaño, Simón Patiño, Aramayo, Hochschild, eh, eso hizo que Estados Unidos tenga una reserva de estaño muy grande. Acuérdense que en la guerra el estaño participó en un montón de enlatados de comida que se pusieron de moda. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Cuando entramos a 1960, se termina la guerra, el estaño empieza a sufrir caídas porque Estados Unidos, de las reservas que tenía, las empieza a soltar el mercado. Y es una estrategia que ha hecho un montón de veces, la va a seguir haciendo. Entonces empiezan a caer los precios. Entonces eso se choca también con la cocaína. En la década, ya lo dije, no, perico producto. Bueno, en 1960, Bolivia, ya 20 años después de la Segunda Guerra Mundial, existían como 3.000 hectáreas de nuestra hojita sagrada sembrada. Se producían anualmente un poquito más de 3.000 toneladas. Y la cifra era estable, era lo que se calculaba, pues recuerdan, desde la colonia, inclusive en 1700, les pongo un dato, en Unduabi ya había una tranca donde pagaban ahí, o sea, coca. La coca ha estado en la mira de nuestro país desde siempre. Entonces, no es algo nuevo esto, la coca, o sea, desde que 1000 años antes de Cristo ya había y se estaba haciendo, no es nada nuevo, eso quiero que quede bien claro. Entonces, en los primeros indicios para responder esto de qué pasaba, porque algunos dicen Banzer Suárez no inició la burocracia, en 1961 coincide la primera convención de políticas en contra de esto estadounidense, y si ustedes abren la ley 1008 pueden encontrar esa convención ahí. Entonces, aquí recuérdense que Estados Unidos desde su creación ha tenido intervención en más de 400 países, y las primeras intervenciones han sido en esta parte del continente con las guerras bananeras. Sería súper interesante también, si a alguien le interesa, hacer una crónica de eso, porque muchos movimientos socialistas anti-estadounidenses no es que empezaron en el siglo XX, sino ya venían desde el siglo XIX con las guerras bananeras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los encargados de ser el vasallo estadounidense era René Barrientos. Acuérdense, el dictador. Estamos en la década de los 60. René Barrientos entra en el 64 y en el 66 es elegido presidente. Entonces, su primera... ojo que esta gente era muy hábil. Lo peor que puedes cometer vos es cuando analizas a alguien o algo, es llamarlos tontos. Buenas noches, TQ2. Buenas noches. Y los políticos en este país tienen el grave error de decir tonto a alguien. René Barrientos no era para nada tonto. Vasallo, pongo de los estadounidenses, sí, pero tonto no. Entonces entra en el 66. Su primera iniciativa
es inflamar el patriotismo y alentar una antigua aspiración para recuperar el litoral, o sea, la guerra del Pacífico. Y este es un dato muy, pero muy importante, muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque como Barrientos usaba, y miren cómo usan la excusa del mar, estamos hablando de los 60, o sea, estamos en el 2025, estamos hablando hace 60 años, cabal. René Barrientos crea la estatal transmarítima boliviana para demostrar que nosotros estamos, bueno, yendo y que se llama, o sea, impulsando la vuelta de Bolivia al mar. Y ese era un eslogan. Imagínense si alguien hace un eslogan y en vez de un satélite, por ejemplo, que se manda al espacio, Bolivia empieza a tener mares marítimas navegando. Yo creo que hasta el día de hoy esa estrategia, por ejemplo, que hizo Barrientos, se ha tratado de volver a hacer probablemente, pero daría resultado. O sea, quieras o no, aunque seas opositor, daría resultado. Y este dato es importante, ¿por qué? Porque René Barrientos pone a un ciudadano nacionalizado boliviano alemán, Klaus Allmann, que era una falsa identidad, porque todos ustedes saben que Klaus Allmann era uno de esos del partido de uniformes grises de Alemania, del ciudadano de bigotito, que hacía saludo onda los asesores ahora del señor Donald Trump. Entonces era un criminal de guerra. Y él asume como asesor del departamento cuanto al ejército, y lo pone a cargo de esta empresa transmarítima. ¿Cómo llegó Allmann? Hay inclusive libros de un montón de gente de que se pueden averiguar de cómo llega Allmann acá. Pero para hacerse la corta, en realidad, cuando nosotros decimos fachos, en vez de meternos en esa pelea de que, ay no, hay cierta gente que ha escrito de que el fascismo en realidad tiene tinte de izquierda, socialista, no hay cosa más falsa, porque hasta los mismos alemanes han tenido que salir a decir la falsedad de lo que se verán estas cosas, porque el partido, por ejemplo, alemán fue fundado por el extrema conservadurismo. En la noche de los cuchillos blancos, por ejemplo, pueden ver cómo matan a alguien de la SS justamente por decir, pero no deberíamos estar a favor de las consignas marxistas. Entonces la Alemania peleó directamente contra las consignas marxistas, porque Marx era un judío, y además contra posteriormente la Unión Soviética, que tiene el Tratado Molotov. Bueno, estaban en paz, pero después, o sea, hay que decirlo así bien claro. Pero ¿por qué, digamos, nosotros le decimos fachos? Porque lo que hemos vivido en Latinoamérica es algo que no ha vivido otra parte del mundo. Toda esa gente del régimen que cae en Alemania, que la Unión Soviética lo derrota, los gringos no, esta camisita, todo el mundo dice camisita de pericocracia, pero en realidad son camisas de Vietnam. Ahí las políticas contra la pericocracia son bien fuertes, es mejor que no hagan nada por ahí, son bien duros. Pero bueno, de hecho Vietnam es comunista. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Estados Unidos, mediante la CIA, manda, porque acuérdense que en los 60 estaba Boom Che Guevara, la agencia central de la CIA estaba empieza la guerra de Ñancahuazú. Entonces justo concuerda que aparezca Klaus Allmann, que ya saben que es Klaus Barbie, con el problema de Che Guevara. Entonces, terminados esos años 60, Barrientos muere un raro accidente, que se estrella su helicóptero, onda me hizo mucho recuerdo a Piñera, el presidente de México. ¿Se acuerdan que recientemente, o sea, el año pasado murió y pues se estrelló su helicóptero? Bien parecido al de Barrientos, ¿por qué habrá sido? Entonces, en 71, cuando sale Barrientos y pasan esos conflictos entre iba y venía, pasa lo del Che, termina, entra Hugo Banzer Suárez, y a todos esos alemanes que estaban ahí, o sea que acuérdense de la campaña para recuperar el Pacífico de Barrientos, los asume, porque había muy buenas migas con Estados Unidos, Brasil, Argentina, Paraguay. Además, súmenle que había el Plan Cóndor, que era el plan de los Estados Unidos para nuestra región. Entonces, ante la creciente industria cocalera, Banzer también lo coloca a Klaus Allmann como uno de los partícipes para ayudarlos en esta lucha. Entonces, Hacendado de Santa Cruz y Beni abandonan recursos forestales, petróleo y azúcar y optan por intentar, digamos, jugar ahí con la coca. Entonces, ellos intentan de hacer un mercado con Estados Unidos. Y aquí va a haber otra pregunta en suspenso.
que vamos a decir por qué no se vende en Estados Unidos si siempre se trataba, menos en nuestra historia, que el mercado se vaya ahí. Entonces, en 1975 se crean varias concesiones secretas para organizar la producción y el tráfico del perico, desde la disponibilidad de tierras, laboratorios, rutas y todo. Entonces se duplica lo que había respecto a 1965, de las 3.000 hectáreas, 3.000 toneladas pasa a 6.000. Los bolivianos no pueden establecer un mercado consolidado en las siguientes décadas. Entonces, más o menos por el 77, Estados Unidos, ustedes saben, con la derecha presiona, con la izquierda también, estaba presionando al gobierno de Banzer para que tenga un poder estable. Entonces, si bien dicen que empezó antes de Barrientos, ya había inclusive en los 50 resabio, hasta Barrientos años se ha mantenido todo tranquilo, pero con Barriento inicia, que se llama la entrada de, de esta sustancia, perdón, de los señores que seguían al alemán de bigotito, al gritón. Entonces, recién con Barrientos Hugo Banzer Suárez los agarra, y esto se lo estoy diciendo porque vamos a lanzar quiénes eran. Ahí está el periquito, los novios de la muerte. Entonces, es bien que el que inicia fue Hugo Banzer Suárez, porque ha estado, como les digo, 3.000 toneladas años, que iba subiendo, iba bajando, pero como Banzer Suárez empieza a duplicar y a triplicar lo que era el... Entonces, bueno, ahí vamos. ¿Por qué decían? Ahí creo que estoy respondiendo por qué decían de que no, si se había iniciado antes. O sea, de hecho, podemos ir muchísimo antes. En 1855, el químico alemán Friedrich Gadeck aísla el alcaloide del perico. Y bueno, su alumno, Albert Niemann, que era su estudiante, perfecciona el método de aislamiento. Después otro alemán, un médico militar llamado Theodor Ashband, comienza a utilizarlo con soldados y comienza a ver pues que los ponía pues así... Estoy en el brutal. Los ponía a los pibes así como más... entonces en la Primera Guerra, por si acaso, se utiliza mucho del periquito para lucharla. Entonces hola, dicen ahí, buenas noches. Bueno, entonces el que termina de hacer todo el proceso, que para el perico tienes tres procesos que tienes que pasar, fue Henry Hort Rusby, un botánico estadounidense, que no hay que funarlo, digamos, al estadounidense, lo hace en buena onda. Lo hace en buena onda Rusby y formaliza un método de fabricación de pasta para que sea utilizada, ¿entienden? Y eso es en 1885. Entonces los médicos comienzan a recetarlo para las dolencias, infusiones, o sea, hay uno de los videos, les cuento cómo fue la historia inclusive de la Coca-Cola, cómo viene de un plagio de un vino Mariani. El vino Mariani contenía y este vino Mariani lo tomaba el Papa León, el Papa Pío, le encantaba a artistas, no solo a papas, le encantaba a todo el mundo. Entonces, o sea, era algo súper normal. Entonces ya había de ahí. Entonces, bueno, el vino Mariani fue después plagiado por Estados Unidos. Este estadounidense, cuando prohíben el alcohol, que además tenía lo que ya sabemos, cambia la fórmula, de ahí nace la Coca-Cola, ¿no? Obviamente debe haber una versión de Coca-Cola que todos conocen, que debe ser la bonita, como Disney. Entonces, ya había, o sea, eso le estoy hablando, miren, finales de 1800, o sea, del siglo XIX. Cuando entra el siglo XX, la Primera Guerra Mundial, se pelea, se recetaba inclusive botiquines que utilizaba eso para soldados, y después se da cuenta de la cantidad de adicciones que hay, pero bueno, estaba por ahí. Y en 1920 recién, cuando inclusive Freud le empieza a recetar y después empiezan a analizar, que el mismo Freud dijo, bueno, es peligroso porque tiene muchas consecuencias y lleva muchas cosas. Entonces medio que hay un recule de la gente y de la academia contra esto. Acuérdense de que todo remedio es bueno, pero lo mismo que tiene problemas con el fentanilo. Por ejemplo, el fentanilo hay en Bolivia, hay en China, hay en Vietnam, hay en Marruecos, hay en todo lado.
pero el problema es cómo lo utilizan los compas de Estados Unidos, que bueno, o sea, está en la utilización. Tal vez si los gringos no hubieran hecho lo que han hecho, tal vez tendríamos al perico por ahí dando vueltas como algún remedio. Bueno, entonces ahí vamos. En la década de los 50, en los 60, o sea, hasta les he visto, hay una peli, Easy Rider, con Dennis Hopper, Peter Fonda. Puta, los Rolling Stones estaban locos. Entonces, ahí está, dice Obrero Capa. Claro, en Bolivia no hay problema sanitario del fentanilo, porque o sea, eso lo usan los hospitales y nosotros no tenemos ese problema, claro que sí. Entonces, ese es el problema que tiene, y es con Hugo Banzer Suárez recién, pero era importante citar a Barrientos, porque con Barrientos es que llegan los ciudadanos que trabajaron en el régimen del hombre del bigote. Entonces, bueno, entra Natush Bush después, un ex ministro de Hugo Banzer Suárez. Saben que Natush Bush igual agarra besos un montón de gente en la besada de Todos Santos, calle Pichincha, un hecho que hasta el día de hoy se ha lavado las manos todo el mundo, no se ha condenado a nadie. Entonces, bueno, todos saben quién era Roberto Suárez, igual lo pusimos en los lives. Roberto Suárez Gómez, era un hombre importante. Su abuelo había peleado en la batalla y la defensa de nuestro querido Acre, era una familia conocida. Y bueno, era primo de Luis García Meza. ¿Qué pasa con Luis García Meza después? O sea, entran los comicios, hay el golpe, hay un montón de políticas igual que ya explicamos. Lidia Gayler, ya saben, entra, que era igual pariente ahí de Luis García Meza. Y bueno, ¿qué pasa? Luis García Meza conoce a Roberto Suárez Gómez, que ya venía trabajando con lo que Banzer había, a un señor de apellido Coca, había dado tierras muchas en Huanchaca. Todavía no se había dado absolutamente nada en Bolivia, ni restos de lo que sucedió en Huanchaca, pero fue Banzer quien concedió megacampos ahí. Entonces, García Meza tiene un golpe financiado por Roberto Suárez, hay un montón, y bueno, empiezan a aparecer muchos nombres. Miren, García Meza fue convencido para dar el golpe, y se reúne en Santa Cruz. Miren este dato que les voy a dar, en la casa de Sonia Tala, donde grandes traficantes ofrecieron 4 millones de dolarachos. En esta cita participaron José Paz, un prominente figura de Lampa, Edwin Gasser, que era el dueño del mayor ingenio azucarero del país. ¿Y quién era Edwin Gasser? Y por eso explico por qué nosotros decimos fachos, porque este señor, dueño del mayor ingenio azucarero del país, era dirigente de la Liga Anticomunista Mundial, el UALC, y Pedro Bleyer, presidente de la Cámara Industrial de Santa Cruz. O sea, toda esta gente que sigue con el mismo discurso. A mí me preguntan, ¿eres comunista? No creo que haya alguien comunista el día de hoy, porque es una categoría muy del siglo XX. Así que, pero si quieren podemos hablar un poquito más del tema ahí respondiendo a Demetrio. Entonces, una de las condiciones para financiar el golpe fue designar a Arce Gómez, que era, perdón, corrijo, no era Luis García Meza, que era primo, sino Arce Gómez era primo de Roberto Suárez, porque era Roberto Suárez Gómez, como ministro de Interior. Entonces, esa fue la condición para que tengan el golpe. Pero lo que les quiero contar aquí es cómo se ha armado con los señores del Partido Gris de Alemania. Todo este conglomerado, cómo vamos a llegar a los novios de la muerte. Entonces, el señor Arce Gómez prohíbe la venta directa de coca a los campesinos que eran traficantes con el Ministerio Exterior, y bueno, ahí se empieza a hacer realmente un control mayor, porque además recuerden que Banzer hace por decreto supremo una ley en 1971 de control de sustancias. O sea, antes no tenían cómo controlar, ahora sí la tenían cómo controlar, y era justamente por eso. O sea, había una ley todo a favor para controlar qué entra, qué sale. Entonces nuestros amigos de Estados Unidos, mediante la CIA y la DEA, daban todos los apoyos junto con militares argentinos para cerrar y controlar todo lo que era este tráfico de acá. Entonces,
Antes de que Luis Arce llegue a dar este golpe, llega a Santa Cruz de la Sierra un señor llamado Ítalo Stefano de la Chiae, que era un ferviente seguidor del fascismo de Benito Mussolini. Junto con Klaus Allman son los que coordinan el levantamiento de García Meza y son también encargados, porque este esquema se siguió en Brasil, se siguió en Perú, se siguió en Chile, se siguió en Argentina. Esta gente era como los embajadores líderes, que ahora lo llaman, y que enseñaban cómo dar picana a las personas, métodos de infligir daño, y no quiero decir, pero ustedes me entienden, ¿no? De darles el bang bang a los que aprisionaban, porque hay muchas palabras que no puedo decir, porque ya saben, TikTok te advierte de que este es como el libro de Aldo Huslik, Un Mundo Feliz. Entonces, bueno, entonces vamos, recuérdense de este Ítalo Stefano de la Chiayi. Bueno, este venía de Argentina, oculto bajo la identidad de Vincenzo Mundugno. Luego de haber trabajado varios años oculto por la CIA, también trabaja en la policía secreta de Augusto Pinochet y la Dirección Nacional de Inteligencia DINA. Entonces, todo este movimiento, digamos, del Plan Cóndor que hubiera organizado Banzer, ya estaba, digamos, jamás se dio solo, porque ahorita les estoy diciendo cómo compartían gente Chile, Argentina y Bolivia. Solo Chile y Argentina han seguido procesos a las dictaduras, más Bolivia no. Cuando lo hace Jaime Paz en el 94, solo se ve Luis García Meza, pero a toda esta gente de Banzer, a toda la gente de Barrientos, a toda la gente de Natush Bush, como ustedes saben, jamás se le tocó un pelo. Entonces, en Santa Cruz ya estaba instalada esta organización semisecreta que se organizó desde los fachas italianos, los de Santa Cruz, que trabajaban en Argentina y en Chile, y se hacían llamar los novios de la muerte. Era famosa las historias, si ustedes conocen gente anciana de Beni, les pueden contar, algunos todavía hay relatos de cómo tenían sus avionetas, estas pinturas, estos códigos que se hacían llamar, o sea, los ángeles de la muerte, los novios de la muerte. Entonces, ahí dicen, ¿por qué Valverde está llorando tanto? Uy, no sé. Bueno, entonces, a estos novios de la muerte, miren, los debía Joaquín Fiebelkorn, también un alemán ex miembro de la Legión Extranjera Española. Él procede de Paraguay, me había olvidado de Paraguay, también estaba triangulando con esto. Donde ya había tenido cosas él en Paraguay también, además de miembros de la ultraderecha internacional como Herbert Kopling, ex SS, experto en armas cortas. Tenías a Hans Jürgen, tenías a Manfred Kuhlmann, que era procedente de Rhodesia, y tenías a Kai Gewinar, un chileno alemán, y tenías a Hans Stelfeld, instructor militar, era veterano de Gestapo. Entonces, estos novios de la muerte eran básicos. Si ven el currículum que les acabo de dar, gente que venía trabajando desde mitad del siglo XX, pero súper especializados, o sea, eran la elite de lo elite. Entonces, ellos trabajaban con Roberto Suárez Gómez para proteger los cargamentos de... Porque, o sea, tengan en cuenta de que ya había leyes en Bolivia, la que saca Banzer, donde nadie se podía meter, y bueno, ellos eran los que movían todo. Entonces los lugareños los conocían como las águilas negras, a los novios de la muerte, porque 30 de estas avionetas tenían dibujadas así alas de depredadores, y todavía puedes encontrar gente que da estos testimonios de que, claro, o sea, eran bastante tebeos, te bajaban unos rubios italianos ahí, y bueno, estos mercenarios pasaban gran tiempo en el restaurante Bavaria. Es bien difícil encontrar esto, pero si vos buscas, pues Bolivia todavía es un país chiquito, vas a encontrar gente que todavía tiene, si alguien tiene los contactos, era genial el restaurante Bavaria, y ahí veían en compañías de damas de compañía de países vecinos, y meleaban películas, escuchaban las marchas del ciudadano gris de bigotito de Alemania, de Mussolini,
Y bueno, recordaban, tenía esa nostalgia, como muchos tienen nostalgia de esas épocas. Bueno, el señor Dilachai, este italiano que llega, eh, finalmente estaba en La Paz y lo ponen como asesor del Servicio Especial de Seguridad, que dirigía Klaus Allman, como lo conocíamos a nosotros. Klaus Barbie conoció en el mundo como el carnicero de León, y dependía del ministerio de Arce Gómez. Entonces ellos, que eran parte de los novios de la muerte, ya entran al Estado a trabajar con un buen sueldito, con su aguinaldo y todo, y arman un grupo que se llamaban los Lobos Grises. Había un francés, Jean Leclerc, el que les dije que venía de la Legión extranjera, que era experto en infringir lágrimas a la gente. Y había otro, Perluigi Paglia, Sandro Sacuzzi, Carmine Peladito, eh, Pelad, Pelladito, pero lo llamamos Pelladito. Es un mercenario igual, Oliver Danet. Estaban argentinos metidos que venían, o sea, Roberto Correa, Carlos Martínez, todos de la mafia italiana. Y aquí, en este punto, es donde entra Marco Marino Diodato a los Lobos Grises. Y ustedes tienen que saber y recordar que Marco Marino Diodato fue posteriormente sobrino político de Hugo Banzer Suárez. Inclusive se tiró con paracaídas en la campaña de Jorge Tuto Quiroga y Hugo Banzer Suárez cuando estaba candidateando democráticamente en su presidencia en los años 90. Entonces, Diodato, quiero que tengan claro que entra al país como un experto militar en paracaidismo, pero entra en el régimen donde se creó los Lobos Grises con Luis García Meza. Bueno, Bolivia, ya con García Meza y con lo que Banzer había quedado Huanchaca, se convierte en pericocracia. O sea, nos volvemos un primer que se llama Estado reconocido, porque los casos de actividades, digamos, que estaban ligados a Hugo Banzer Suárez, posteriormente Luis García Meza, Luis Arce Gómez, ni siquiera lo ocultaban. Entonces, la gente lo sabía, era como un secreto a voces, todo el mundo que estaba conocido ahí iba. Entonces, aparece también acá Jorge Roca, que fue también hijito de la CIA, el techo de paja, que hasta el día de hoy tiene, o sea, sigue haciendo noticia con el actual gobierno. Trataba de, o sea, él era como el expansionista, era como el empresario de todo esto. Y bueno, quería construir laboratorios propios. Y sabes qué, si hicieran aquí una serie, estás en La Paz, no, pronto voy a ir a La Paz, pero bueno, si hicieran acá una serie, pucha, yo creo que esa serie que han hecho Pablo Escobar y todo es genial. ¿Se acuerdan que uno de los videos, bueno, en el video ese que pasó la pericocracia hay un dibujo? Y esa parte del video, aprovecho para comentarles, es el documental que hace el periodista estadounidense sobre el gobierno de Luis Arce Gómez y Luis García Meza. Y lo presenta en un famoso programa estadounidense que todo el mundo veía. Es como que se presentaba en Jimmy Fallon. Pero ahí, por ejemplo, nombran a Roberto Suárez. Y ustedes van a ver, porque voy a volver a pasar el video de Viva la Pericocracia. Hay un señor dibujado. Roberto Suárez era pero tan conocido y al mismo tiempo tan anónimo y protegido, que solo tenían dibujitos de él. Y ese dibujito que aparece en el video de la Pericocracia es del programa este que hacen estadounidense, del mega reportaje de cómo Bolivia es un gobierno de la pericocracia con Luis Arce Gómez y demás. Ahora, ¿por qué? También es otra pregunta buena que una sola persona me hizo. ¿Por qué le hicieron problema a Luis Arce Gómez y a Luis García Meza y no a Banzer? Y eso es genial porque con Luis Arce Gómez, Luis García Meza y Luis Arce Gómez había mucho problema porque estos carajos eran muy ambiciosos. Banzer era obediente, Banzer se las jugaba a todo dar. Y además Banzer, lo que van a querer acá, alzar el grito al cielo muchos, Banzer era un populista. Muchos de ustedes deben conocer la historia de Banzer y la Barbarella. La Barbarella era
un trans en los años 70 pasa de que Banzer quería ganarse el cariño del pueblo. Siempre lo quiso, hasta cuando fue elecciones. Entonces Banzer, para ganarse el cariño del pueblo, quiso hacer una entrada folclórica y no los dejaban entrar por las políticas que era nuestra Bolivia, un país bastante, con todos los ismos tenemos nosotros, y uno de los ismos más feos era que no dejaban entrar a cierta clase de lugar al Prado, por ejemplo. Entonces Banzer les permitió entrar, la entrada del Gran Poder, para que hagan su entrada y bailen. Bueno, y la Barbarella entró, se emocionó Banzer, le dio un beso, y bueno, fue presa la Barbarella un año. Y dicen que si le mencionabas a Banzer el beso ese con la mujer trans, te metía a la cárcel. Eh, y bueno, o sea, y Banzer era un populista. Entonces Banzer seguía las órdenes de Estados Unidos, pero Banzer se quería ganar el cariño a la gente. No se olviden la famosa frase de Arce Gómez, o sea, que no obedece tiene que andar con el testamento bajo el brazo. Entonces, no los protegían los gringos muchos porque realmente veían que eran muy torpes, o sea, no disimulaban nada, no hacían como Banzer inteligentemente las cosas y pescotis pues, o sea, este programa yankee que les digo, que lo pueden encontrar, está en YouTube por si acaso. Un saludo desde Barcelona, dicen, saludos Inti, muchas gracias. Ay, Filemón dice, no olvidar los generales. Bueno, está en YouTube por si acaso el reportaje. Y si entran a la Pluma y Espada también pueden ver, o sea que subí el enlace ahí. La página es plumayespada.lat. Entonces pueden entrar ahí, no hay ningún problema. Y ahí en ese reportaje es increíble porque realmente puedes volver ese tiempo, como los yanquis veían Bolivia, como los yanquis averiguan todo. Y bueno, Roberto Suárez era pero tan secreto, pero tan conocido y tan cuidado por todo el mundo que bueno, su cara en ese programa solo la ven dibujada. Entonces, aquí les voy a lanzar un datazo, o sea, esto pasa en una serie de Netflix, se los revuelca a todos. Se crean clanes familiares en nuestro país, paramilitares. Entonces, había 5 principales familias que podrían hacer lo que quieran por un pago quincenal de 75,000 cada una. Entonces, se establecen impuestos, $40 por cada tambor de hoja de coca. Ustedes si ven el tambor, lo que transportamos aquí, $40, estamos hablando de los 80, era un montón. Entonces, esto de que paguen se volvió súper jodido, o sea, ya tenía la ley a su favor. Entonces, este Fibercon y de la CHAI, este italiano que llegó, tenían 800 paramilitares bolivianos y extranjeros que ellos eran los encargados de todo este régimen de controlar nuestra hoja de coca sagrada, pero que se la desviaba. Entonces, básicamente, o sea, ellos eran los que decían, aquí se hace esto, aquí no. Y bueno, teníamos extranjeros controlando todo esto del país, o sea, no había bolivianos. Entonces, en febrero de 1981, 2 semanas después de que entra el republicano conservador Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, Bolivia pone 3 condiciones para restablecer, nos ponen 3 condiciones para restablecer relaciones diplomáticas que se habían roto con Luis Arce Gómez y con Luis García Meza, porque se hicieron pescar, pues, pero eso es lo que les diga, cómo se hacen pescar, y Roberto Suárez cómo lo protegían, ni siquiera su cara se conocía. Entonces eso era que haya democracia en el país, que los ministros vinculados al narco, por este reportaje estadounidense que está en YouTube, buenísimo, lo tienen que ver, además 20 minutos dura, súper corto, tienen que irse. Y bueno, García Meza se ha reemplazado y bueno, entonces Estados Unidos presiona mucho para que se vaya Luis Arce Gómez, Luis García Meza, porque lo que hacían lo hacían muy abiertamente. Entonces ahí entra otros fachines como Celso Torrelli, Waldo Bernal, Oscar Pampo. Y pese al aparente arreglo diplomático de Estados Unidos y Europa y en diversos países latinoamericanos, se activa una campaña con Reagan para revelar lo que estaba ocurriendo en Bolivia y luchar supuestamente contra él. Pero sabemos que eso, bolainas, ¿no? Entonces, el New York Times lanzaba igual documentos ahí, lo pueden encontrar porque el New York Times tiene una hemeroteca impresionante y pueden ver también esto. Entonces, algunos oficiales, el Times publica mucho de lo que sucedía con Luis Arce Gómez, Luis García Meza.
Y bueno, más tarde se sabe algo, que los datos proporcionados de las fuentes diplomáticas y los agentes anti-Perico que habían, todo eso los daba la Casa Blanca. O sea, se dieron cuenta de que con Vance se lo bancaban bien, pero los que empezaron a pinchar a Luis Arce Gómez, a Luis García Mesa, eran los mismos Estados Unidos. Entonces, eh, se acusaron a un montón de gente directamente por lo que investigó la misma Casa Blanca. Y esto tampoco saben. Ahí dice Ramiro, Estados Unidos planeó la liberación y difumen, pero por supuesto, ellos son los heavy. Y con la ayuda de estos ciudadanos de los regímenes tan hermosos que eran el italiano y el alemán, ¿no? Entonces, esto nadie sabe. Y tampoco lo dije en mis videos. Pero al general Hugo Banzer Suárez lo acusan de periquero. Lo acusan. A Luis García Mesa también, Waldo Bernal, que era comandante de la aviación, Oscar Pamo, comandante de la Fuerza Armada, Hugo Chavarría, delegado de la Junta de Defensa, Luis Arce Gómez, Ariel Coca, quien Hugo Banzer Suárez le había regalado tierras en Huanchaca, que era ministro de Educación, Faustino Rico Toro, también delegado a Huanchaca, que era director de la Escuela Militar, Norberto Salomón, era Arturo Doria Molina, Alberto Gribowski, comandante del Regimiento Inglés, Rolando Canido. ¿Sabes qué? Los militares que estaban en el gobierno, toditos han sido señalados, pero lo más importante es que lo acusan a Hugo Banzer Suárez. Entonces, ¿de qué los acusaban los gringos? De elaborar y de, o sea... ¡Estoy en el brutal! Les acusaban de todo lo relacionado con... Entonces, ¿qué pasó? Había 3 grupos grandes organizados que se dedicaban a esto como forma de vida. Como usted que tiene su negocio, si me está viendo, una panadería, tal vez un negocio de autos. Habían 3 grupos que se quitaban, porque si vos entras al poder yo le quitaba o le quitaba a alguien más por ahí la cosita y bueno, después lo hacía. Entonces, el grupo más antiguo de todos estos pericocráticos, que eran como unas bandas ya establecidas, era el grupo dirigido por Hugo Banzer Suárez. Su zona de operaciones estaba en pequeñas poblaciones de San Javier y Río Grande. Hasta esta investigación que tampoco jamás la saqué. ¿Por qué? Estaba esperando ver si realmente querían más investigaciones a fondo, porque de a fondo esto se puede investigar más. Pero estas investigaciones quiero decirles que vienen desde Santiago de Chile, porque ellos han podido liberar muchos de los archivos de lo que sucedió con Pinochet y nosotros no. Si nosotros desclasificamos sus archivos, no saben cuánta gente ayudaríamos de Paraguay, de Argentina, de Chile, pero también de nosotros de Bolivia. Pero bueno, se los digo acá a los que están en el live. Para 1980, el cartel de Banzer Suárez, si quieren llamarlo así, había facturado 480 millones de dólares y había vendido más de 20.000 kilos de perico, que tiene una pureza espectacular. Les había contado que habían familias, se armaban, ¿no? Pero ahora les estoy hablando de los grupos de velados. Había un segundo grupo, y les estoy diciendo que esto se sabe por los archivos desclasificados de Chile. Era dirigido por el coronel Arce Gómez y operaba en Okinawa, Monteverde y Perseverancia. Estamos hablando de Santa Cruz, poblaciones súper conocidas, en especial Okinawa. Para 1980 había alcanzado más de 30.000 kilos y se había ganado más de 640 millones de dólares. Estamos hablando hace 50 años y eso sigue siendo hartísimo dinero. Y había un tercer grupo que era encabezado por el general Waldo Bernal y sus centros operativos que estaban en Yapacaní, Puerto Villarreal y Montero. La organización más power, o sea, y donde venían los novios de la muerte y estaban, o sea, esos se metían con todo pero los más power eran los de García Mesa. Cuarto, ellos no tenían producción propia, pero su método de trabajo consistía en confiscar a los juniors que trabajaban para el cartel de Banzer,
para los otros generales, como, ¿qué se llama? Waldo Bernal. Y ellos hacían el terror. O sea, lo sacaban y si querías vos de vuelta algo tenías que pagar, o si no te lo robaban y ellos lo sacaban. Entonces, lo que ellos eran los verdaderos bullies, y por eso es de que Estados Unidos no los quería mucho. Porque García Meza lo que hacía era al típico película. ¿Quieres protección? Me tienes que dar tanto y no se te pierde nada. Entonces ellos eran los bullies del barrio en todo este problema. Waldo Bernal, que era jefe de comandante de la aviación, le desvelan que había recibido hasta más de $100,000 por cada avión que salía al exterior. Y todo esto estaba organizado en Santa Cruz de la Sierra, o sea, en ningún otro lugar más, para que no les chamullen. Entrando a la mitad de los 80s, los observadores internacionales coincidían que el problema del periquillo en Bolivia se resumía en 3 razones principales. Están supermente armados, ellos y sus aliados. Están importantes empresarios bolivianos de carácter altamente organizados y como productores de la hojita de coca, que nada tenía que ver con eso, pero bueno, la desviaban. Y también, y esto es algo que para mí es súper importante debatir, la necesidad de obtener coca dólares para mantener a flote la economía boliviana. O sea, hay que debatirlo, no es mi opinión, le estoy diciendo las investigaciones de observadores internacionales que decían en esa época, en el 85, y básicamente dicen que como Bolivia era un país simplemente exportador de materia prima, estaño que había caído, que los gringos nos estaban haciendo pujar, la única forma de que entren dólares a Bolivia era con eso. Entonces, de Banzer pasamos de 3.000 hectáreas que les dije en los 60 a los 80, o sea, en 20 años, 3.000 hectáreas, ¿no? 59.000 en los 80, el 86, antes del cuarto mandato de Víctor Paz. O sea, ya había 59.000 hectáreas. Entonces, hay una producción que superaba los 132.000 de... Entonces ya no había cómo, o sea, ya no podías tapar el sol con un dedo. Esto ya era tremendo. Ahora, regalo para ustedes que me están siguiendo, lo voy a repetir varias veces. Quieren leer este texto, estos datos que les digo se basan en la desclasificación de archivos de la dictadura por los juicios que hubo a Pinochet, después en Argentina. Les voy a decir, Manuel Salazar, y el libro se llama Conexiones Mafiosas. Se lo repito, Manuel Salazar, y el libro se llama Conexiones Mafiosas. Es un compendio muy triste, muy necesario también de leer, que nos va a ayudar muchísimo a comprender lo que ha pasado en la historia de nuestro país, entender cómo Deodato entra al país, entender lo que pasaba. Entonces, este libro de Manuel Salazar, que se llama Conexiones Mafiosas, yo creo que si quieres entender, y mucha gente me pedía por favor, pásame datos y todo, es un must have, es algo que uno tiene que tener para entender esto. Obviamente, hay otros libros, textos bolivianos, recopilaciones, los tiempos, por ejemplo, de una recopilación muy grande de lo que sucedió en Huanchaca. Todo es válido, pero esto a todos los que están en el live les estoy dando el regalito de que busquen el libro, lo van a encontrar, yo sé. Es un texto sumamente completo, Conexiones Mafiosas de Manuel Salazar. Se los dejo para que ustedes puedan verlo. Y bueno, es importante esto, contextualizar. Ahí está Chancho Oficial, ahí lo puso en los comentarios. Muchísimas gracias, Chancho Oficial, ahí vamos a poner. El librito también de Conexiones Mafiosas de Manuel Salazar, es un librazo,
A mí me gusta mucho la lectura que cuando lees te cambia de perspectiva porque a veces uno lee algo y dice yo ya sé. Ese libro te hace llorar de rabia, te hace ver muchas cosas y es muy incómodo para que un boliviano le digan pasa que hacían eso porque no tenías economía, porque todo tu mineral había caído. Hay que debatirlo, pero es triste, ¿no? O sea, es triste ver todas esa historia que tenemos ahí oculta, que es necesario saberla. Yo llego a una conclusión en Bolivia, la historia no la escribe quien gana. En Bolivia la historia la escribe el que tiene ganas y tiempo. Uno sabe lo difícil que es encontrar textos de acá, a gritos, a llorando. Hemos pedido cuántas veces a cualquier nivel del Estado que se haga una biblioteca digital de textos bolivianos. Pero bueno, o sea, realmente no. La gente no ayuda mucho. O sea, no ayuda el Estado mucho. Así que bueno, ahora estamos en la pluma y espada.lat y me preguntaban, creo que he respondido bastante bien. Los que están al principio, díganme si entendieron o no que la pericocracia la armó Hugo Banzer Suárez. Ahí dicen Tuto, bueno, Tuto es pues el hijito de... Ahí pueden leer el enlace. Y bueno, ahí está, en la pluma y espada lo que les decía. El documental que está completito, lo puse, el documental presentado por Mike Wallace, que lo pueden encontrar en YouTube y es genial. Realmente véanlo para que ustedes aprecien cómo nos veían los Estados Unidos en esos años y cómo develan esto. Y lo impresionante que a Roberto Suárez, cómo lo van a proteger. Y bueno, vamos a la parte más censurable de lo que puede ser este live. Que lastimosamente vos puedes hablar mal de Venezuela, de Rusia, puedes hablar mal de Cuba, pero cuando tú empiezas a cuestionar a otros países, en especial lo que hicieron con su dinero los gobiernos, ahí todo el mundo en redes sociales te quiere dar un sablazo en el cogote. Bueno, no sé qué preguntas y respuestas más tenemos para entrar ya al final de este live. He respondido dos muy buenas preguntas que hacían, inquietudes que se iban repitiendo sobre qué pasaba antes de Hugo Banzer Suárez. Creo que la respondí a cabalidad. Y sobre por qué lo querían Hugo Banzer Suárez y no a Arce Gómez y demás. Entonces, ¿qué sabe de Manfred? Ponen. No, pues nuestro querido Bombón de la Escuela de las Américas. O sea, a ver, lo que tienen que entender es de que el papel de los medios de comunicación, tú cuando veas un medio de comunicación que te dice que es independiente, que te dice que es objetivo, que te dice que es imparcial, o sea, de hecho, si ves el código de ética periodística, te dice que eso no hay que hacer. Hay que ser equilibrado, por ejemplo, no imparcial. Pero vos, cuando haces periodismo, me parece que lo más correcto es decirles, si ustedes entran al editorial de la pluma y espada, está claramente cuál es el editorial que venimos. Porque me parece que la gente tiene que saber desde dónde se les está hablando, quién les está hablando, qué ideología tengo al hablarles. Así la gente cuando ve o consume algo dice, bueno, yo sé al menos que esta persona tiene tal ideología y me habla de acá. Pero cuando vos dices, no, soy independiente, soy objetivo, soy imparcial, eso es una gran mentira. Y usualmente son medios que siempre están bien tirados a la derecha y a la ultraderecha los que te dicen eso. Me parece que sería mucho más sincero decir, soy un medio que tengo todo el derecho de serlo ultraderechista y te hablo desde el ultraderecho, desde la derecha, o me creo centro izquierda, o me creo centro derecha, o soy socialdemócrata, o soy socialista, o hay como preguntaban, o eres comunista. Entonces y creo que tienes que hacer. Y cuando pregunta dónde está Manfred es como los medios que dicen, no, yo soy imparcial, no tengo ninguna
Sabemos que Manfred era de la Escuela de las Américas y hemos visto lo que esas escuelas hacían, eh, o sea, cómo se agarraron las prácticas de los regímenes italianos y después alemanes de mitades del siglo XX para hacerle eso a nuestra población, y no solo a la boliviana, sino a la chilena, la argentina, paraguaya, brasilera. Entonces, todos los militares hasta antes de los 2000 fueron a escuelas américas. Ya, o sea, no sé si puedo decir todos, pero bueno, valga que sí, o sea, lo tomemos como todos, como que la política para ir era ir a las escuelas américas. Entonces, siguen con la camisa de periquero, no. De hecho, es una camisa de elefantito, es una camisa de Vietnam, más bien súper, si quieren, espiritual, entre comillas, lo pongamos, o sea, ecológica. Además, estoy en un calor que no tienen idea, el calor que hace estas camisas son lo mejor. Gracias, Mejía, 1905, te mando un saludo. Ahí dicen, Demetrio, los pseudo periodistas no entienden qué economía van a poder definir que son de izquierda. Claro, bueno, o sea, hay que tener cuidado igual eso, Demetrio, yo estoy de acuerdo en utilizar izquierda y derecha, pero para simplificar, o sea, para no empezarnos a meter a hablar específicamente de cada ideología, porque hay ciertas izquierdas y derechas, o sea, mira lo que nos llevó también por no identificar. Tenemos un tipo que se hace llamar libertario, Javier Milei, ponele, de izquierda no tiene nada, y no hay anarquismo que no sea de izquierda. Eso a mí me mata. Es una nueva corriente que salió de gente nada más que se unió a esta ola del neoliberalismo y empezó a decir un montón de macanas a favor de la libertad. Pero bueno, quería darles más datitos que no dio en mis videos. Hay la pluma de espada, por ejemplo. ¿Para qué quería Estados Unidos agarrar? O sea, ¿qué quería hacer con todo ese dinero? Estados Unidos, ustedes saben, siempre defiende y defendía, aunque últimamente como que se lo están pasando por donde no les llegue el sol, pero tenían esa política de ser los Vengadores, ¿no? Marvel Super Heroes en el siglo XX. Y eran bastante inteligentes al hacerlo. Ellos decían que el enemigo es el comunismo, que son antiderechos, que no tienen derechos, que no promueven los derechos, cuando bueno, es bastante debatible esto igual, porque por ejemplo los derechos de las mujeres, el Día Internacional de la Mujer, de los trabajadores, el trabajo de 8 horas, el salario, las vacaciones pagas, el aguinaldo, todas esas son conquistas de movimientos comunistas, socialistas y anarquistas. Entonces, me parece que el karma del comunismo era el estadounidense, como ha sido el karma del anarquismo. O sea, lo que los comunistas han hecho a los anarquistas, después los estadounidenses se lo hicieron a los comunistas. O sea, de decirles anti derechos, anti nada, anti todo. Entonces, ¿qué necesitaba el imperio del águila? América, fuck yeah, para... ahí dice Rudy Aparicio, vos sos zurdo, decilo antes y te entendemos mejor. No, si quieres decirme zurdo, sí, por supuesto. Siempre voy a defender una ideología donde todos estamos en el mismo barco y que la educación tenga que ser ahí. Ve conmigo, concuerdo, educación pública, para mí la educación tiene que ser pública, la salud tiene que ser pública. Tenemos un estado que igual paga, pero bueno, eso podemos hacerlo después. Si quieren, pongan en los comentarios, podemos hablar de ideologías, hay un montón que hablar, porque también le tengo mucha crítica, por ejemplo, al socialismo. O sea, no hay nada más peligroso que un fanático socialista en Latinoamérica, porque agarra a Marx como si estuviera leyendo la Biblia, y ay, mamá mía, o sea, Marx, por ejemplo, nunca va a caer en la idea y noción, por más de que haya un montón de gente que defiende la colonia. Pues por eso tienes países con tendencias socialistas muy fuertes en Europa y, o sea, no nos van a entender porque siguen con esa mirada eurocentrista y colonial. Además, eurocentrista Marx era más que todos, porque además tomaba Hegel, que la historia tenía un curso, y esa historia, el punto principal es historia de Europa. Hegel era el eurocentrista. Entonces, bueno,
Vamos, entonces, si no tienen más preguntas de los trapos sucios. No, uy. Matthew dice que sabes de los trapos sucios de la gente que votaría. Mira, de todos los que están en campaña ahorita, toditos, todos tienen trapos sucios. Estas son, como dijo María Galindo, estas son elecciones igualitas a las del 2000, que se llama 2004. Igualitas, solo falta Goni. Entonces tienes vos cola para pisarles a toditos. A toditos tienes colas para pisarles de los candidatos que existen. No se salva ninguno. Tal vez si fueran desde los 80, 70, así como estas historias que realmente hay que sacarlas de la cloaca. Ya, pero toditos tienen colita para pisarles. El nombre del documental, así claro, está en mi página web, el link. Si quieres entrar, te entras a la plumayespada.lat, busca la genealogía del perico en Bolivia y te aparece ahí. Pero si no, puedes buscarlo, Mike Wallace se llama el documental. El periodista del documental se llama Mike Wallace y puedes verlo. No te puedo decir el nombre, pero ahí está, míralo. Ahí, porque me va a censurar. Entiendan que muchas cosas yo no digo porque me censuran así abiertamente. No es por mala onda, no es por ortiva. Entonces, bueno. ¿Qué quería hacer Estados Unidos con todo este dinero? Porque acuérdense que Estados Unidos eran los buenos muchachos y ellos se ven como los buenos muchachos. Los medios de comunicación sirven exactamente para eso, para lavar la cara y hacerte sentir y darte una narrativa. No es que mandan mensajes subliminales los medios de comunicación, mandan mensajes libidinales. ¿Y a qué me refiero con mensajes libidinal? Libidinal es cómo te hace sentir respecto a algo, cómo te hace a vos sentir emoción respecto a algo. En cambio, los subliminales, me está diciendo un mensaje que yo no entiendo, pero está haciendo algo en mi cabeza que voy a entender. No, porque la gente razona al final, pero sí te hace sentir respecto a algo. Cuando nosotros vamos al cine y tenemos millones de imágenes de quiénes son los periqueros, siempre un latino con un color de piel como la mía, mexican o chino, y el héroe de la película siempre es alguien de ojos azules, rubiecito. Entonces te están haciendo sentir respecto a algo de que hay una superioridad moral que viene por algún lado, ¿me entienden? Entonces los medios de Estados Unidos, cuando hemos entrado terminando la segunda mitad del siglo XX, entendieron, en especial por el régimen del señor de bigotito de Alemania, que la comunicación es algo súper principal y esencial. También la URSS entendió eso, que la comunicación, el cine, la multimedia es súper principal para que la gente se sienta respecto a algo, a algún régimen o a algunas personas respecto a algo, ¿me entiendes? O sea, no vas a pensar como él te dice. Porque imagínense, si se podría hacer pensar a la gente, Milei no tendría fanáticos, porque el hombre ese se contradice a la velocidad de la luz. Entonces, si vos quieres encontrar coherencia en el discurso de Milei, como que dolarizar en un día Argentina, y después vos vas y dices, bueno, hermano, no dolarizaste nada, o sea, ¿qué pasó? O que defiende el liberalismo, y vos entiendes que el liberalismo, o sea, de antes, digamos, venía de corrientes anarquistas, y antes de eso de corrientes nada conservadoras. O sea, mira, yo te describo un liberal de 1800, antirreligión, súper secularista, nacionalista, totalmente dispuesto, digamos, a la elaboración y generación de industria. Entonces no tiene mucho que ver con los de ahora. O sea, es más, si nuestros tatarabuelos los encontramos, decían que andan ahí conservadores rezando si la iglesia es enemiga. Entonces, ahí colgué el link, ya lo puse, pero puedes entrar a la plumayespada.lat y buscar. Entonces, es correcto que yo siga mucho la ideología del pintor austriaco. Mira, la ideología del pintor austriaco es hasta cierto punto interesante, porque tenía razón en muchas cosas de los abusos que se lo cometían ellos, pero eso no se acaba echándole la culpa a una etnia o a alguna persona, como pasa. Entonces, o sea, no vas a lograr mucho con eso, es más bien terrible.
Entonces, ahí me dicen, Andrés dice, como dice, el cine aparte de decirte qué desear, te impone cómo desear. Bueno, Zizek, nuestro preferred filósofo o Anson, escribe mucho desde el psicoanálisis, tiene perspectivas muy interesantes sobre los medios. Tiene un documental de Pervert's Guide Manual to Ideology, está bastante bueno y va, digamos, en ese sentido que les voy diciendo, o sea, cómo trabaja con el deseo, como lo pone Andrés en los documentos. Pero bueno, lo que quería Estados Unidos es nunca meterse y no estar, digamos, vistos como los que hacían algo. Acuérdense que fue un golpe muy grande el caso de Garganta Profunda con la guerra de Vietnam. La imagen de Estados Unidos había quedado bien mermada con eso y no podían tener golpes. Fíjense que Nixon fue el único que tuvo golpe. Reagan, como hemos visto ahorita, les he explicado que ya estaba metido en toda esta movida, ni se le movió a Reagan nada por todos estos casos. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese dinero de Estados Unidos lo utilizó para financiar guerrilla contra Nicaragua. Se comprobó lo que hizo Estados Unidos con Nicaragua. ¿Qué pasó? Derriban un avioncito en Nicaragua y ese avión derribado estaba llevando cosas de Bolivia, o sea, ya saben que llevaba de Bolivia. Entonces, los señores de Nicaragua investigan, pues tampoco no son ningunos sonsos, y se dan cuenta de lo que está sucediendo. Ahora, aquí lo interesante es, y espero que no me funen el live, porque este live ya debe estar de todo lo que he dicho, con tantas advertencias de que no sobreviva, ya amén si puedo seguir haciendo live, de que Nicaragua le hace una denuncia a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional. Esa CPI, ¿se acuerdan que ahorita el mismo Netanyahu rechaza, Estados Unidos no está, por ejemplo, Rusia tampoco pertenece? Bueno, la cosa es que ganan para llevarlos a juicio. ¿Qué hace Estados Unidos? Se retira. Pero Estados Unidos no es que no pertenece. Miren lo que hace Estados Unidos y las sedes en Estados Unidos. Estados Unidos es miembro, pero no pertenece. Y todos dicen, ¿cómo es posible? Bueno, esa es la democracia que muchos defienden, muchos están a favor, porque dicen, no, por eso ves que te hablan, es que imparcialidad y todo. Bueno, hay que ser parcial ante estas cosas. ¿Cómo puedes pertenecer a algo pero no te pueden juzgar? Y además porque Estados Unidos había puesto un montón de cosas que hacen pum en las costas de Nicaragua que afectaban mujeres, niños, todo. Entonces eran crímenes de lesa humanidad. Entonces iban a perder internacionalmente, eso se iba a demostrar como los chicos malos, ¿no? Entonces no podían permitir eso. Entonces, bueno, como Nicaragua los descubre, después hay un caso famosísimo que es contra Irán. De todos estos lobos grises que les conté, Marino Diodato, toda esta gente del italiano que estaba, había un coronel que trabajaba. Y mira, Bolivia realmente tenemos gente famosa que está en este país y nunca lo vemos. ¿Alguien conoce al teniente coronel Oliver North? Oliver North lo puedes ver mucho. Es como si ahorita te diría como Jorge Richter. ¿Pero por qué? Por analista político. A Jorge Richter lo ves ahí como analista por tono. En Estados Unidos a Oliver North lo ves hoy en día dando análisis sobre lo que pasa geopolíticamente. Bueno, Oliver North era un ciudadano estadounidense que a todo este grupo de Diodato armaba y hacían todo este pericotráfico para desviar dinero a Nicaragua. Acuérdense lo que había pasado con Vietnam, con Garganta Profunda. No podían quedar mal ellos. ¿Me entiendes? Entonces, como no podían quedar mal, hacían todo por debajo y que caigan los bolivianos, que caigan todos quien caigan. Y también lo utilizó para financiar a Irán. Y esto es súper importante que los diga porque esto me sorprende que nunca nadie me haya preguntado. Para financiar a Irán su pelea contra los soviets, contra los moscovitas, contra el comunismo. Claro, ¿por qué es tan importante para Estados Unidos financiar esto? Porque bueno, ellos estaban en una campaña, acuérdense, por eso el Plan Cóndor y todas las duras que hicieron.
para que esto no suceda, no se expanda, para que el Che Guevara no tenga éxito y no se expanda en el mundo, porque eran peleas geopolíticas, como hay ahora. Ha cambiado ahora, los medios son más agresivos, por ejemplo, Estados Unidos va a hacer todo para que los BRICS no funcionen, pero hay un problema. Hay un libro muy bueno, que se llama La caída del Occidente, que hizo un antropólogo francés, se lo recomiendo. Estados Unidos no podía permitir que Irán, geopolíticamente importante en Medio Oriente, además un país con mucho potencial, mucha potencia, se alíe con la URSS. Este libro que les digo del antropólogo francés, bastante crudo en el análisis con todos, dice, hay un cambio en la mentalidad estadounidense y se nota que hay una reducción de inteligencia. Uno, porque subestiman a Putin, y dos, porque ¿cómo puede ser posible que antes la inteligencia estadounidense hacía todo para que el Medio Oriente, Irán y todo se aleje lo más de Rusia posible, el comunismo, y ahora se lo dejan en bandeja de plata? ¿Y qué han ocurrido? Que el año pasado Irán y Putin, Rusia, firmaron un acuerdo de cooperación ya inclusive militar, no solo comercial, con los BRICS. Entonces los gringos, que eran aparentemente muchísimo más inteligentes en los 80s, no estoy diciendo menos peligrosos, sino más inteligentes, diferencien, querían evitar a todo lugar que esto pase. Entonces, ¿qué hicieron con nuestro producto? O sea, el dinero lo utilizaron para financiar toda esa compra de armas, porque ellos lo que querían demostrar en esa época es que la gente naturalmente se opone al comunismo, porque es malo. Yo soy bueno, tú eres malo, entonces como ellos son malos, nadie lo quiere. Y lo que el comunismo está haciendo es obligar a la gente, y no, pues obviamente necesitaban dinero para financiar todo eso, así que bueno, perdone Chancha y el loro casi les explota el oído, creo que sí, bueno, creo que lo vamos a dejar al loro, así ya no molesta más. Entonces es tremendo, o sea, cómo utilizaron a Bolivia para financiar todo esto, y bueno, al final terminaron solo nuestras personas ahí, digamos quietas. Tengo todo un video específico sobre la hojita de coca para tratarnos de sacar de la narrativa de todo esto, de que está acá y que solo se utiliza para eso. Empezó una nueva saga igual sobre el agronegocio, para desmitificar muchas cosas igual del agronegocio, por ejemplo, que no alimenta a Bolivia. Es una mentira. Los datos están ahí, esto sí se tiene, no soy positivista. Positivista, por si acaso, gente, no significa alguien que cree que todo está bien. Digo positivista desde la experiencia filosófica, o sea, que cree que todo se puede medir en datos, y que básicamente si vos no tienes datos y números, pero esto del agronegocio sí lo voy a defender con datos, porque es la mejor forma de que la gente vea de que realmente el agronegocio y el crecimiento de Santa Cruz se debe en especial a estas cosas que hemos expuesto hoy, pero también a mucha ayuda del Estado y un modelo de Estado que es extractivista y todo. Entonces, bueno, quería explicarles eso, de que hagan una reflexión de lo importante que era para Estados Unidos de que no caigan estas cosas, y de que Bolivia, bueno, le salvó las papas, generando así secuelas que nos han dejado muchísimo daño como bolivianos, porque lo que hay que entender es de que hay gente inclusive que dice que todo esto es muy positivo. La verdad que no, porque uno, podemos ver que es una práctica totalmente neoliberal, antiimperialista, y si hubiera una lucha realmente contra el antiimperialismo y el neoliberalismo boliviano, o sea, hubiéramos eliminado esto, ya no existiría. Pero parece de que es un mal que nos tiene totalmente ahondado, es un mal que nos está atacando mucho, y bueno, nos perjudica, ¿no? Entonces, eso quería dejar claro. Y las últimas preguntas que tengan sobre este asunto lo vamos a ir cerrando. Creo que les he dejado buenos textos para que puedan leer. Si quieren más textos, igual pueden entrar siempre a la página. Las investigaciones con el agronegocio, ahora estoy optando por subir, por ejemplo, una nota súper simple sobre el tema, por ejemplo, la que explica
por qué el agronegocio no alimenta a Bolivia. O sea, de hecho, el 98% de lo que consumes viene de la agricultura familiar y no industrial. O sea, no tiene nada que ver. 98% de la canasta básica, imagínate eso, o sea, casi la mayoría. Lo único que da la agroindustria es arroz y ya está. Entonces, subo la investigación con el libro para que ustedes, si quieren leer, además de la nota, o además de lo que se enteren por TikTok, vayan al libro y saquen su propia conclusión y después me escriban, che, boludo, no es así como vos dices, pero también es válido. Entonces, lo que yo quiero es siempre que ustedes saquen sus propias conclusiones, duden siempre de todo y estén siempre dispuestos a tener, digamos, una mayor, ampliar su información, ¿no? Claro, mira aquí, Chancho Oficial dice, si leemos, lean las guerras del opio, que por supuesto China inclusive llama a 100 años de vergüenza a todo eso que pasó. Les doy un dato. Adam Smith, el fundador de la teoría liberal capitalista, ¿no? El que dice que la mano invisible, la que regula el mercado y todo. Bueno, Adam Smith, él mismo, cuando vivía, decía de que China tiene mayor población y mayor industria que toda Europa junta. Solo China. ¿Y esto para qué nos sirve? También, a ver si me animo algún día a hacer toda una saga sobre qué es el modernismo. Porque el modernismo es un invento de los alemanes románticos del siglo XVIII. Lo que ustedes piensan que es moderno, la historia, o sea, por ejemplo, de que los europeos se crearon todo y que del Mediterráneo sale la cuna de la historia, es una mamada, pero es una mamada reciente, no tiene muchos años. Entonces, ahí nace Filemón, falta Marcet y el actual gobierno. ¿Sabes qué es lo que pasa? Con el MAS, que igual está en la pluma de la espada, que también he hecho videos sobre eso, que mucha gente no le interesó, aparentemente como los demás. Tienes tantos reportajes sobre eso, en las noticias hay tanto, que sinceramente yo no le veo que valga la pena hacerlo. Y además hay que ver cómo se desiluda esto de Marcet, que le llama Sonia, no ve al ministro y todo. Pero creo que, o sea, tienen demasiada información. Y para eso tienes pues una cantidad de medios. De hecho, vos nada más pones Marcet o Sebastián Marcet y tienes para aburrirte toda la tarde leyendo y puedes compilarlo, puedes meterlo a, o sea, cualquier lugar, ¿no? A ver, Matthew, vamos, ¿por qué crees que Evo es tan desesperado por volver al poder? Yo creo que debe varios favores, pero no en el sentido de lo que estamos hablando hoy aquí. Yo creo que ha prometido muchas cosas a gente muy fuera del país, sobre recursos estratégicos de Bolivia y todo. A mí me da pena, la verdad, Evo, porque ha tenido varias veces muchas formas de salirse dignamente. Y por ejemplo, la última, no decía nada todo este gobierno. Salía, por ejemplo, a decir, yo no estoy nada de acuerdo con el gobierno, voy a estar callado hasta elecciones y todo. No decía nada. Y salí y decía, mira, has hecho esto, has hecho el otro, ya, y ya. ¿Entiendes? No hacía sus bloqueos, no afectaba a gente. Yo creo que hubiera salido como un campeón. Pero básicamente el hombre está ahí, que quiero volver, o sea, lo hubiera dejado simplemente hacer y estar tranquilo, y le hubiera tirado la replumeada ahora. Pero da pena como el hombre insiste. Nuestro primer presidente fue Paz Estensoro por el voto universal, técnicamente. Sí, bueno, hay de lo que dijo ese supuesto comunicador, desinformador, hay todo un TikTok sobre eso. Si quieren, siempre acuérdense que pueden mandar mensaje a la página o en los mismos comentarios del video sugerencias sobre qué videos hacer, qué responder. Pero no sé si quieren un live sobre la creación de la supuesta democracia y de cómo las luchas, porque en realidad yo tengo la opinión, que por supuesto es una opinión, pero lo puedo fundamentar bastante bien, que la mayoría de los derechos que gozamos los bolivianos y las bolivianas el día de hoy siempre han sido conquistas de mujeres, ¿eh? Van a decir sí, que había hombres también, sí, por supuesto que había hombres, pero me parece que las que dan la cara siempre
a las épocas duras en Bolivia, con todos los conflictos, y podemos ir desde el 2019 hasta la creación de nuestra querida Bolivia, han sido mujeres, ¿eh? Es impresionante, igual cómo se oculta la historia de la cantidad de mujeres que han hecho, por ejemplo, en el video ese sobre el voto universal y todo. Ahí les pasé el dato que en 1932, por ejemplo, Salamanca, el presidente, ya tenía una ley de divorcio en Bolivia. En 1932. Y eso así, conquista de mujeres, que, o sea, hay anécdotas impresionantes, como las mujeres se enfrentaban a la policía, que habían caballos. En La Paz, en las calles resbalosas, por ejemplo, tiraban agua con jabón a todas las losas a la calle, llegaban los caballos, se resbalaban, y cuando se bajaban las mujeres les daban sin capa y escudo. Es tremendo. Hay bastante historia. Siguen opinando las elecciones, no sé por qué quieren que hable de elecciones, porque no es el momento, pero yo les voy a decir una cosa. Acuérdense de esto, a los que ven, nadie se va a bajar de estas elecciones, porque acá, como gane el que gane, no va a tener una mayoría en la asamblea. Ahorita Chi, si mete 2, 3 diputados a la asamblea legislativa departamental, se va a hacer billonario, porque esos 3 votos van a pesar en todas las legislaciones que se vienen. Mamma mía, se viene algo duro, ¿eh? Me da mucha, pero mucha pena, pero ya voy a empezar a hablar un poquito más de elecciones, pero les digo eso, no se va a bajar nadie. Vengo del futuro a decirles que nadie se baja, porque ahorita, si yo tendría 2 tipos como diputados, créame que el que llegue a meter algo a diputados va a tener un poder impresionante, porque van a correr un montón de incentivos, lo llamemos, incentivos verdes, en esa asamblea legislativa departamental, para que se aprueben leyes de una cosa u otra, porque nadie va a poder gobernar absolutamente. ¿Has visto la oposición cuando se ha juntado con Comunidad Ciudadana? Está más, no sé cuántas comunidades ciudadanas, no sé si se ha partido en 3, en 4, hasta Creemos se ha partido, el MAS igual, lo saben todos. Entonces, así va. No, Germán Bush, no, mira, Germán Bush, lo que hay aquí, ¿sabes qué? Qué buena pregunta, Joel Mauricio Col que debe ser. Los, a ver, vamos a leer. Creo que uno de los pioneros debe ser en reconocer los derechos indígenas fue Germán Bush en la guerra del Chaco. No, mucho nada. Tienes que entender de que el pintor austriaco del uniforme gris era una corriente también geopolítica grande. Tenías la Yankee, la del pintorcillo, y la URSS. ¿Me entiendes? Entonces Germán Bush comulgaba totalmente, porque era descendiente alemán del pintorcillo austriaco, o sea, comulgaban por ahí mucho. Pero ten en cuenta que muchos indígenas inclusive pelearon a favor de los realistas, o sea, de los que no querían la independencia de Bolivia, porque o sea, con España había habido muchas igual luchas y conquistas, que se habían ganado lugar los indígenas para que se les reconozcan los derechos. Entonces no fue de los primeros en reconocer derechos indígenas. Y yo creo que también hay que cambiar esa narrativa de quién ha reconocido. No. Siempre hay que ver la narrativa desde el otro lado, quién ha conquistado sus derechos, porque los derechos de las naciones mal llamadas indígenas, yo nunca me olvidaré un libro de Ayar Quispe que leí, Ayar Quispe, el hijo del Malco, que decía: nosotros los indianistas nos preferimos llamar indios, porque bajo ese nombre nos han conquistado, y bajo ese nombre nos vamos a descolonizar. Entonces, una vez que nos descolonicemos, por así decirlo, utópicamente, ya no vamos a ser más indios. Entonces, eso de indígena es el que nativo pertenece a cierto lugar. En ese sentido, yo soy indígena de Bolivia, digamos, o sea, pertenezco acá, no veo dónde salirme, o sea, dónde pueda rastrearme más afuera. Pero, si no, eso de los derechos, esa conquista, reconocer, ese Bush, imposible. ¿Cuál crees que es el porvenir de Bolivia? Somos una gente resiliente y resistente. Se vienen muchas luchas, gente. ¿Sabes cuál es el problema? Lo voy a subir a TikTok. Estos días estaba esperando, y con esto vamos terminando. Hay un argentino político y pensador que, bueno, ya falleció, que se llamaba Arturo Jauretche. Y voy a responder a Ronald con Arturo Jauretche sobre cuál es el porvenir de Bolivia. Arturo Jauretche hace una teoría que la rescata un filósofo que falleció recientemente, igual argentino, José Pablo Feynman, que habla de la teoría de las clases. ¿Qué dice Jauretche y qué dice Feynman con la teoría de las clases sociales? Dice: la clase media
nunca va a ser clase alta, porque nunca va a poder llegar a tener los términos y la vida de clase alta. O sea, hay poca gente de clase alta en Bolivia y muy poca gente de clase media. Ustedes piensan que porque tienes un trabajo, una casita, el clase media realmente no se preocupa por trabajar. Todos somos clase de riesgo, dejamos de trabajar, nos vamos a la... Entonces dice, ¿qué pasa? Cuando las políticas en un país se ponen duras, la clase media se alía con la clase baja. Y eso hace que surja un gobierno donde equiparen. Entonces, cuando la clase baja empieza a nivelarse con la clase media y empieza ya a tener un acceso a automóviles, a comprarse una propiedad, tal vez un terrenito, algo, porque la clase alta gente no trabaja, olvídate. Aquí clase alta no hay nadie. Clase alta es el que decide despedir 1 millón de personas y caga 1 millón de personas, ¿me entiendes? Entonces, Jauretche y José Pablo Feynman en su teoría social nos va a decir, entonces, ¿qué pasa? Cuando la clase baja se empieza a sentir clase media, se desencanta del gobierno popular y empieza a ver a los de abajo, claro, como que viven gratis, que bonos, que no sé qué. Entonces, la clase media, o los que se creen clase media, se alían con la clase alta. Y ahí de nuevo entran, entonces, ¿qué hace? De nuevo entra un gobierno de clase alta, clase media alta, y los de clase media a ir abajo. ¿Por qué? Porque la clase media sabe que no puede ser clase alta, pero sabe muy bien que puede llegar a ser clase baja. Y está muy cerca de serlo. Entonces, básicamente se hace una rueda que cuando entra un gobierno que parece de los tintes que va a entrar, porque estamos llamando a la derecha que va a venir a vender todo, la gente se va a empezar a dar cuenta y va a perder poder adquisitivo, que claro, también con este gobierno que ya lo empezó. O sea, entonces van a decir qué peor puede venir de esto, ¿ve? Entonces, ahí vamos a tener el problema. Entonces a Ronald respondo con la teoría de Jauretche y de José Pablo Feynman sobre cómo pasa esto. Y es muy probable que tengamos un tinte de superderecha, que cuando nos baje a todos, vuelva a haber una unión con un gobierno popular de nuevo y estemos en ese ciclo. Espero que no, espero que algún día realmente nos emputamos los bolivianos, para mí, agarremos a todos estos políticos en burro y los siguientes que entren, jovencitos y todo, con jóvenes también acá, pero no, les digamos ya, judos, vamos a hacer una ley, tu sueldo te van a pagar al final de elecciones, o sea, vamos a votar y van a decir, ¿usted está de acuerdo con que Luis Arce y diputados reciban o su ministerio reciban los sueldos? No, porque su gestión es una mierda. No sé, empezar a crear leyes así, súper fuertes, súper transparentes, digamos, para empezar a tener así un control a los políticos y decirles, ya, vos has propuesto esto y por eso que no te paguen, no sé, cosas por ese estilo, pero yo pienso que el boliviano, las bolivianas en especial, las mujeres, como repito, son muy resilientes. Yo creo que no van a aguantar. También quiero ver que entre un gobierno de derecha y realmente aguante a todas esas organizaciones sociales que ya están bien consolidadas, aguante como joden, o sea, hay que ver. Yo la verdad no creo que la vamos a pasar bien, pero tampoco creo que vamos a ir tan mal, porque realmente las y los bolivianos, yo creo que nos merecemos mejores políticos y mejores villanos también. Creo que sería bueno que la gente se emplume, realmente lo saque a todos, no hacer borrón cuenta nueva, sino realmente agarrar las buenas cosas que se venían haciendo y bueno, llevarlas para que tengamos soberanía, ¿no? O sea, sería interesante inclusive tener una derecha que diga, bueno, no vamos a vender todo lo que tenemos ni la materia prima, crearemos industria, hagamos algo. Entonces, creo que la cita es de Fausto Reinaga. ¿Tú crees que toda esa juntucha... de Fausto Reinaga, claro, sí. Ayar Quispe, creo que te refieres, Andrés, a lo que decía Ayar Quispe. Sí. Fausto Reinaga tenía igual un montón de cosas. Solo falta un buen líder para Bolivia. Termina titular. Alguna vez la mayoría de los grandes revolucionarios sobre igualdad nace sobre las miserias de la guerra. Sí, es medio cierto. Este fue el Mauricio Colque, muy buenas tus intervenciones. Ya se me fue abajo. Jauretche Martínez. Te explicó la teoría clase de media, porque tiene más poder adquisitivo. Claro, tiene más poder adquisitivo. Butelkung. Estás explicando la teoría de Feynman de la clase media cuando tiene más poder adquisitivo. Claro,
Cuando la clase media se alía con el sector popular, entonces sube de clase. Cuando ya se cree alta y los de clase baja se creen clase media, entonces se alían con los alta y de nuevo vuelven a caer. Eso está Jaureche Martínez. Perdí la consulta de Col, que está bueno el amigo, está dando varias cosas para... Siempre peso, que le paguen al final de cada... Vayan a votar por nuestro cantante boliviano el Viña del Mar. Es el hijo de Virginio Lema, que se vaya al Córdoba. Que le vaya bien, si gana, qué bien, pero... Ni cagando. Trabajar con lo que tenemos. A ver, describiste lo que pasó en el país y acabaste de predecir que va a ganar Evo, dice. Si gana Evo, lo que va a pasar, mamá mía, con todo el arcismo. Yo creo que... estaría interesante que gane Evo. A ver lo que pasa, pero... No sé, o sea, yo creo que, como les digo, el que gane no va a tener la mayoría. Por eso a mí me da miedo la asamblea que vamos a tener, mamá Dios. Por eso te digo, Chi no se va a bajar. Y a los 3, 4 pelagatos, o por ahí le va muy bien a Chi, mete 10, 15, tiene una asamblea fuerte. Sería muy fuerte Chi si tiene 15. Va a correr muchísimo, muchísimo dinero. El programa de Feynman en el canal Encuentro muy educativo, por eso me decidí a bajarlo. Sí, claro, nada, no va a poder bajar nunca José Pablo Feynman ni Milei ni nada porque está en YouTube y fue uno de los mejores programas de filosofía que está igual los libros de Feynman, José Pablo Feynman, no se vaya a confundir con este desastre de periodista argentino, ¿no? José Pablo Feynman, un viejito filósofo que hacía unas explicaciones filosóficas muy buenas a la altura. Evo no puede participar, sí, el racismo lo acorraló, hermano. Evo no puede participar. O sea, ¿qué hará? No sé. De que se va a poner interesante estas elecciones, sí. Eso no lo estoy negando. Entonces, bueno, ya va 1 hora y media. Yo tengo la boca seca tanto hablar, me voy despidiendo. No sé si tienen alguna consulta más que no haya respondido sobre la pericocracia o sus últimas consultas, pero ya me voy a ir, ya me voy a ir yendo. Mañana hay que mimir. Ahí estaba Ein. Hola, creo que estabas en mi curso de la Cato. Soy súper ciego, Ein, pero si estaba en tu curso, saludos. Sí, transcurrí en la Universidad Católica. No te enojes, Ein, pero qué bien haber transcurrido otras universidades como la pública para darme cuenta que realmente la educación pública es lo mejor. Yo realmente creo que la educación pública sería la solución para muchísimas cosas en este país. Por supuesto que tirarían el grito al cielo, en especial los socialistas que tenemos en el país. Pero si queremos una educación pública, los primeros interesados en meter a un buen colegio serían los padres de familia, así que dirían, bueno, educación pública para todos, caramba, porque si no es buena, vas a votar por Javicho Paz. No. ¿Quién es Javicho Paz? ¿Quién te paga a vos, Barriga, si vos eres masista? Ahí ponen, pues estoy sin trabajo, hermano, pero estoy con unos trabajillos freelancer que me salen y jamás milité en el MAS. Solo milité en un partido de mi vida y no era boliviano y el que lo sepa, el que me conoce sabe quién es, pero no, nunca milité en el MAS. Si realmente se radica la coca sobre el precio del producto. No, es que ¿sabes qué? Lo que hay que erradicar es primero la narrativa Johnny War de la coca, porque ya lo repetí, es una hoja sagrada y no hay nada más neoliberalista pro imperio que lo que hacen con la coca. Violeta, ahí dices tu Instagram. En el Instagram y en el Facebook y en el YouTube pasa que todavía no estoy en mi central. Miren, estoy en una casita ahí con cortinas, todo, pero ya cuando esté en mi estudio, que lo voy a inaugurar con ustedes con mucho amor, por supuesto. En mi estudio ya está todo armado, van a tener un micrófono, así todo con los audífonos. Ya voy a empezar a subir documentales completos. Pero mi Instagram, estimada Violeta, es lo mismo. Pluma y Espada, tanto en Instagram, tanto en Facebook y tanto en YouTube. Filemón, lista de los narcos. Che, sería muy bueno hacer una lista de todo de los narcos arrepentidos. Por ejemplo, hoy día no hablé mucho de Valverde, porque creo que en el ya sabíamos, digamos, dónde estaba ahí en el gobierno del MIR. El gobierno del MIR fue el más investigado. Pero imagínense, casi 1 hora he tardado en responder las 2 principales preguntas y ni siquiera pasamos el gobierno de Banzer, nos quedamos ahí con Diodato. Le mete la política pública. Enrique, hace falta un control extremo al CNE similar a lo que hizo Corina. No voy a meter en elecciones de Venezuela, nada más. Les voy a decir algo.
Si ustedes están convencidos de la narrativa y no quieren saber, está bien, síganla, difúndanla. Pero también tengan en cuenta de que hay una narrativa del otro lado. Siempre tienen que cambiar. Y si quieren meterse en un debate, estaría bueno. No voy a debatir con Venezuela aún, sinceramente no me interesa. Ojalá le vaya bien a Venezuela. Ay, sí, como le pusiste en su lugar la licenciatura en neuras llamada Clondi, fue épico. La doctorita Clondi, ahí sí. Un saludo, Ein, ojalá estés bien. No puedo ver quién eres, pues la verdad es muy chiquito acá la cosa y soy ciego, pero igual me puedes escribir cuando quieran. Mi número es público, es un problema también, porque como dejo número en todas mis redes, a veces me escribe cada persona. Yo no milité en ningún partido. Fabio Rocha, sí sería lindo realmente tener un día un partido donde vos estés orgulloso de militar. Sería hermoso crearlo, pero igual, puta, es cosa grave eso, los partidos, che. Estudiaste en la Universidad Sideral Carreón, es buenísimo. Publicar la lista de los narcos repetidos, dice. Me encanta tu contenido, mucha información como para ti, gracias. Nadie habla de los grandes narcos de la de... No, pues, si Fabio, hablamos, pucha, dimos una explicación, inclusive con nombre y apellido de quiénes eran los señores que vinieron acá. Pueden encontrar, les pasé el libro igual de la investigación chilena, está buenísimo. Les digo, sería interesante que algún día tengamos un Estado y autoridades que igual desclasifiquen toda la información de las dictaduras y realmente empezar a señalar a la gente, pon, ustedes. Y fíjense, con esto vamos a terminar. De todas las duras que ha habido en Bolivia, de todas las dictaduras, la única que ha recibido su merecido ha sido la de Luis García Meza y había juicio en el gobierno del MIR. Pero después ninguna. Y no hemos tenido un gobierno hasta ahora realmente que... Lo que hizo Natush Bush, lo que hizo Barrientos, la misma desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz, la misma gente que sufrió con Banzer, jamás se los haya imputado, jamás se haya investigado. Entonces, eso es triste, eso, ¿sabes qué? Da tristeza y después da rabia, porque realmente merecemos, como en Chile y Argentina, que se desclasifique la información y mandar al frente todo y que realmente como Estado de una vez sellemos este capítulo de las dictaduras dando justicia al menos de nuestra memoria, ¿no? Acuérdense de las gran frases de Gramsci: si gana el enemigo ni nuestros muertos estarán en paz. O sea, al final nunca se va a saber nada. A ver, Mati, ¿por qué usaron a Bolivia y no a Perú para financiar sus cosas en USA? Porque Bolivia, al tener, digamos, un país que siempre se ha reconocido como mayoría indígena y no ha tenido un lavamiento tan grande, en el video de cómo se hace la democracia explico un poquito esto, de cómo el MNR tenía la política de homogeneización cultural, y en Bolivia no ha pasado tanto. Entonces, por ejemplo, Perú y Colombia son muchísimo mayores productores de periquillo que nosotros, no, de lejos. En el informe, que también tengo, está en la pluma y espada, el informe que tenemos, Bolivia en todo lo del mercado mundial no llegan al 10%. La mayoría, el 70% digamos, es Colombia y 20% Perú. Y de nosotros estamos con el 10%. Y aparentemente la nuestra es medio buena. Pero pasa de que no había extensiones como había antes. O sea, pero igual nos revuelque lo que es papa y cualquier cosa, porque ellos tienen un proceso de industrialización mucho más grande, que también tiene que ver por Chile, procesos históricos. Entonces, como tienen industrias así de grandes, también lo utilizaron para lo que es la hojita de coca. Entonces, nosotros no, vamos muy atrás y además necesitaban pues algo así escondido. Y además Roberto Suárez juega pues ahí un papel muy grande. Él puede hacer todo ese mandado para que vaya a Colombia y de Colombia se reparte. Y bueno, Colombia, Perú ya le ven el negocio y ellos despegan. Nosotros nos quedamos. Hasta luego, Andrés, saludos, contanos de tu experiencia en la universidad pública, me intriga. ¿Por qué te puedo contar? La universidad pública es lo mejor del mundo, de la poderosa Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Choripán, Snoop Dogg y viva el estudio, viejo. Pasamos clases ahí, ¿qué se llama? Cuando había bloqueo peleando contra Macri, pasamos clases en la calle, como debe ser. Su merecido en teoría porque la pasamos recomí. ¿Y qué hay de esa gente que apoya a la DEA? ¿Son bots? Puede haber bots tal vez acá, pero creo que como siempre hay una narrativa muy fuerte de que los yanquis son los buenos, de que todo lo que no sea yanqui son los malos. Inclusive vos ves gente que se ofende
cuando hay narrativas, por ejemplo, donde meten una persona latina o de un color más oscuro a un personaje que no es. O sea, hay una estética inclusive del blanqueaje que defendemos, entonces defendemos mucho la narrativa. Entonces ahí está ahí está Joel Mauricio Cole, que la arriba de los Yankees es gracias a la exportación de su cultura. Claro, la industria cultural, la escuela de Frankfurt vemos como es la principal en empezar a nombrar cómo se hacen estas cosas. Así que bueno, muchas gracias, gente, me voy retirando. Les quiero mucho, se merecían toda esta información, responder sus preguntas por todo el cariño que han dado en el canal. Vamos a seguir con otra saga, vamos a seguir con otras cosas. Y nada, cualquier consulta, pregunta, está la página, en la página tiene el contacto, está el mail, está el Facebook, está el Instagram, todo como La Pluma y la Espada. O sea que si me quieren bombardear con preguntas, no, igual la UMSA, he podido pasar algunas clases ahí, aguante la UMSA. Me encanta la UMSA, la San Simón. En la Saracho también he sido alumno de Juan Michel Saracho, de Tarija. Puta, qué pena que me dé esa universidad, pero sigue siendo pública, mejor que muchas otras. O sea que te digo que como he transitado la universidad pública y privada, te puedo decir que mi experiencia, y lo puedo defender en cualquier debate, en la educación pública es muchísimo mejor y gastas muchísimo menos. Entonces, un saludo a todos, a todas. A las mujeres bolivianas siempre digo, nuestras mujeres realmente se merecen mucho más de lo que les damos. Y nada, eso es todo, amigos, se los quiere mucho. Les voy a avisar, este es lo último que les quiero dar. A todos los que son fanáticos de Chems, le he hecho una entrevista al mero Chems, al de Revi Chems México. Hay toda una entrevista completa hablando de cómo nació Chems, de cómo salió Chems. Y después tenemos una conversación, porque no, les adelanto esto. El de Chems había sido profesor de un seminario en México de geopolítica. Vamos a hablar de geopolítica con Chems, qué pasa con Trump, qué pasa con Putin, qué pasa con Ucrania. O sea que va a ser un programón de qué se llama, de hablar con Chems. O sea, mira, es súper random, pero de geopolítica. Así que va a estar buenísimo. Saludos, Inti, Universidad Barcelona Pública. No es lo mismo apoyo que dices. Gracias a todos. Joel Mauricio Colque, Fernando Suárez igual. Gracias a todos los que siguen. Y bueno, ya saben, aguante la universidad pública y aguante nuestras mujeres. Gabriel Rodríguez Olivera, un abrazo a mi brother. Saludos a todos. Y bueno, se los quiere mucho. Y gracias por seguir creciendo este canal. Bueno, nos vamos despidiendo. Y les dejo con el tema que a todos les gusta. No sé qué se quejaba ahí del sonido, pero nos vamos con el tema para aprender de a poquito. Si quieren aprender historia en un tema, en una canción, ahí vamos. ¿Quiénes serán los de la Gracia? ¡Chao! Roberto Suárez financiaba a Hugo Banzer Suárez. Luis García Mesa, viva la pericocracia. Después llegó Víctor Paz Estensoro. También Roberto Suárez les regaló su blanco oro. Goni Sánchez de Lozada los defendían del tío Sam. Su billete recibía. Llegó Jaime Paz, no hubo paz, celoso Chavarría. Almir le deba perico y guita. Viva la pericocracia en un país que no hace gracia. Viva la pericocracia, repartían tiros de gracia. Volvió Hugo Banzer Suárez con su sobrino Marino Diodato. Su campaña promovió con paracaídas y polvo blanco.
poco. Calor, Mesa y Tuto Quiroga lo vieron escapar. Estamos en la pericocracia, nada que lamentar. ¡Viva la pericocracia! En un país que no hace gracia. ¡Viva la pericocracia! Repartían tiros de gracia. Mesa y Tuto Quiroga lo vieron escapar. Estamos en la pericocracia, nada que lamentar. ¡Viva la pericocracia! En un país que no hace gracia. ¡Viva la pericocracia! Repartían tiros de gracia.